Bueno, ahora sí, le damos la bienvenida una vez más a esta nueva clase de Recobrando la Memoria Eterna. Así es, hoy tenemos la lección número 4, capítulo número 1, que es Nuevo Nacimiento. Un tema muy apasionante, ¿no? Un tema muy apasionante, que son temas que por ahí lo hemos escuchado, lo hemos visto, pero lo que buscamos es justamente que Dios nos dé mayor entendimiento, mayor revelación, para que podamos, para que podamos realmente captar con mayor entendimiento y exactitud lo que Dios nos quiere enseñar. Vamos a estar hablando sobre Primera de Pedro 1:18, Primera de Pedro 1:18, así que comienzo leyendo, que dice así: como bien saben, Primera de Pedro 1:18, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. ¿A qué se refiere con antepasados? Con nuestros padres, simplemente. Nuestra vida natural era una vida que heredamos, y al no tener propósito, una vida absurda, ¿no? Que no iba hacia ningún lado. Y Dios nos rescata de eso haciéndonos parte de su propósito, ¿no? Por eso, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas. Algo perecedero es algo que se echa a perder, ¿no? El mismo dinero es algo perecedero. Todo lo que vemos con nuestros ojos es perecedero, tiene una fecha de vencimiento. Por eso dice, el precio de nuestro rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera. Han nacido, fíjense que acá ya está hablando de un tiempo pasado. ¿Por qué? Porque le está hablando a cristianos, Pedro le está hablando a personas que ya estaban creciendo en la fe, habían aceptado a Cristo. Por eso, en el momento en que creemos en Cristo, hay un nuevo nacimiento interior, ¿no? ¿Y qué le dice? Ustedes han nacido de nuevo, no de una simiente perecedera. La palabra simiente viene de semen, es decir, no fueron engendrados por un hombre, por una persona natural. No de una simiente perecedera, sino de simiente imperecedera. Una simiente imperecedera es una simiente eterna. ¿Cuál fue esa simiente imperecedera en la cual hemos nacido de nuevo? Bueno, fue el Espíritu Santo que vino a morar en nuestros corazones. Ahora, mediante la palabra de Dios que vive y permanece, ¿no? Esa palabra de Dios que entró, que la creímos y que generó en nosotros un nuevo nacimiento. Y vamos a separar en 3 puntos este tema del nuevo nacimiento, que el primero es que fuimos rescatados por precio. En esto del rescate nuestro de nuestras vidas, es importante tener en cuenta esto, ¿no? Que viene hablando que ustedes han nacido de nuevo, ¿no? Un nuevo nacimiento es algo nuevo, es algo que tengo por primera vez, ¿cierto? Bueno, eso que tenemos nosotros, que es la vida, que es la salvación, es gratuita para cada uno de nosotros, pero es gratuita al momento de recibirla, pero esa salvación, la cual hoy nosotros podemos accesar por medio de Jesucristo, la cual podemos disfrutar, en realidad tuvo un precio, tuvo un valor, ¿no? Y ese valor que es el que vamos a ver ahora, que es la sangre de Jesucristo. Es importante entender de que hoy nosotros disfrutamos de esa salvación gratuita, pero que a Dios le costó nada más y nada menos que la sangre de su Hijo, ¿no? Sí, el ser humano en sí tiene una reticencia a todo lo que es gratis, como que le cuesta recibir y entender y vivir en cosas que son gratis,
porque como que necesita hacer algo y porque no está acostumbrado a recibir cosas gratuitas, ¿no? Ahora, acá donde tenemos los dos puntos de vista, primero tenemos que entender de que para nosotros es gratis, que fue gratuita, pero no significa que no tiene un valor invaluable y no significa que costó muchísimo. Es decir, yo puedo agarrar y regalarte un BMW y te lo regalo, pero no significa que yo tuve que trabajar toda la vida para pagar el BMW para poder regalártelo. Entonces, entender el valor que costó nos genera a nosotros poder cuidarla, poder valorarla, poder disfrutarla de una manera más de dimensionarla más, ¿no? Por eso dice ahí, el primero dice, decimos que la salvación es gratuita. Sí, es gratuita para nosotros, pero a Dios le costó la sangre de su Hijo Jesucristo. Y acá que podamos entender este cuadro, ¿no? A Dios como Padre, que costó la sangre a Dios como Padre que quería redimir y rescatar a todos nosotros como hijos, tuvo que entregar a su unigénito Hijo. Tuvo que entregar y con la sangre de su hijo amado, él pagó el rescate para cada uno de nosotros. Sé que esto lo hemos hasta cantado y hay un montón de canciones y todo, pero que podamos entender este valor, ¿no? Que podamos entender este valor que nos genera a nosotros un mayor entendimiento para poder valorar todo lo que conlleva este entendimiento y esta verdad, ¿no? Por eso dice, el B dice, Él tuvo que pagar por nuestro rescate. Nosotros estábamos vendidos al pecado, esclavizados al pecado, y la única forma de ser rescatados o redimidos fue por precio de sangre. Y acá, por ahí ustedes dicen, pero a ver, yo de chiquito fui una persona buena, nunca hice nada malo. No se trata de lo que uno haga. Nosotros éramos vendidos al pecado y esclavizados por la naturaleza operante pecaminosa que portábamos. Y Él nos rescata de eso. Es importante entender que no es que somos rescatados del hacer cosas malas como personas, ¿no? Porque igual siempre vamos a estar equivocándonos, ¿no? O metiendo la pata, diríamos, siempre vamos a estar errando. Pero lo que Dios hizo por medio de Jesucristo es rescatarnos de esa vida moribunda, de esa muerte, ¿no? Por eso es que estábamos vendidos al pecado y estábamos esclavos del pecado. Estábamos esclavizados de eso. Y la única manera de poder ser rescatados fue por medio de esa sangre preciosa. Por eso es importante poner una puesta en valor en lo que es la sangre de Cristo, ¿no? Y lo que Jesucristo hizo por nosotros, entendiendo de que nosotros no lo merecíamos porque estábamos siendo esclavizados y sin embargo el amor de Dios superó cualquier expectativa humana, ¿no? Y dijo, yo envío a mi Hijo por amor a cada uno de nosotros, ¿no? Y el ser hijo de Dios, dice el punto C, dice, ser hijos de Dios es haber sido rescatados por precio, ¿sí? Se pagó un altísimo precio por nuestra libertad. Y es importante porque siempre dicen, no, la preciosa sangre de Jesús es la que limpia, y esa preciosa sangre de Jesucristo que nos limpia, que es una realidad, no es preciosa por bonita, más allá de que sí, sin duda que es algo hermoso para nosotros, sino que el alto precio que tuvo que pagar, ¿no? Y uno se pone a pensar como padre, yo digo, bueno, tengo dos hijas, ¿no? Y hay gente que está muriendo, y digo, bueno, tengo que dar una de mis hijas, y sin embargo, yo como padre no lo haría, ¿no? Y si nos ponemos a pensar desde este lugar, es como que cuánto amó Dios a cada uno de nosotros, ¿no? Y nosotros a veces ni siquiera somos agradecidos por todo lo que disfrutamos, ¿no? Tremendo. Porque a veces no podemos dimensionar el precio que tuvo esta salvación de la que estoy gozando, ¿no? Esta vida en Cristo de la que estoy gozando. Porque si leemos al principio, ¿no? Hemos sido lavados con esa preciosa sangre de Cristo, un cordero sin mancha, dice, y sin defecto. Toda la perfección está expresada en esa cruz y es la que hoy cada uno de nosotros disfrutamos. Dios nos rescata del pecado, y cuando hablamos del pecado en singular, hablamos de esta naturaleza pecaminosa que es completamente distinta a los pecados. En la palabra de Dios vamos a encontrar el pecado como singular y los pecados
que los pecados son los que cometemos todos. Todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos cometemos pecado. La palabra de Dios nos dice que si alguno dice que no peca, lo hace a Dios mentiroso. Ahora, Dios, ¿de qué nos rescata? De esta naturaleza, es decir, de la fábrica que genera esos pecados. Entonces nos rescata, nos perdona de esa naturaleza y no quita que no sigamos pecando, seguimos pecando, pero tenemos la posibilidad de que esos pecados no tengan consecuencia, porque al venir a la presencia de Dios, al orar, al arrepentirnos, Dios nos perdona, nos limpia de la suciedad del pecado y podamos seguir avanzando, ¿no? Porque lo más importante es que Él nos redimió de esa naturaleza pecaminosa y nos lleva a un lugar de libertad, como dice ahí. A una libertad, a un lugar de libertad verdadera. Sí. Por eso Juan 10:10 dice de que Él vino para que tengamos vida y vida abundante, no solamente vida. Es decir, es una vida abundante donde hay verdadera libertad, donde no hay una libertad o una paz transitoria como el mundo conoce. Hay personas que piensan que están en paz porque pueden ir al país, no sé, más seguro del mundo, y están en libertad porque pueden estar en la selva o en el mar, y en realidad no se trata de lo que pasa exteriormente, sino de lo que pasa internamente, porque vos podés estar en el país más seguro del mundo y estar en una esclavitud interna, y podés estar en el lugar más libre de todos, pero estar atado internamente. Y desde ahí donde Dios nos saca desde un lugar interno que era, por eso Jesús vino a liberar a los presos, vino a abrir las cárceles de los que estaban prisioneros, dice Isaías. Ahora, esa era nuestra naturaleza pecaminosa, que si Dios no nos rescataba, era una vida que era absurda, como dice el punto D, ¿no? Una vida absurda. ¿Qué es algo absurdo? Algo que no tiene sentido. Sí. Es decir, es absurdo, una vida absurda. Y en el plano de vista, yo recuerdo mi papá que él siempre decía, a ver, si uno mira la vida del ser humano, sería algo absurdo pensar que un árbol vive más que un humano. Hay árboles que viven más de 100 años. ¿Cómo puede ser que nosotros, que somos imagen y semejanza de Dios, vivamos menos que un árbol? Sin desprestigiar al árbol, lógicamente, ¿no? Pero lo que quiero decir es que si nosotros vemos la vida humana desde un enfoque natural, es absurda. Es esforzarse tanto, trabajar tanto para vivir 70 años en la tierra. Desde ese lugar es todo absurdo. Por eso, cuando vemos a Cristo y cuando Cristo nos encuentra, se nos abren los ojos y nos damos cuenta de que no es absurdo, que es totalmente distinto a lo que el mundo piensa. Es absurdo cuando no tenés esperanza. Es absurdo cuando no tenés propósito. Es absurdo cuando pensás que la vida se termina cuando te morís. Pero cuando Dios te lleva a su perspectiva, te das cuenta de que no hay nada absurdo, que todo responde a un plan eterno, que hemos sido creados para glorificar a Dios y para ser parte de la familia, y esta vida es solamente un puente, algo transitorio que nos está preparando para algo mucho mayor. Por eso dice ahí, podemos saber que nosotros somos salvos, pero se nos tiene que revelar lo importante que es esa salvación y el valor que esa salvación tiene para cuidarla. Porque no fue gratis, sí lo fue para nosotros, pero no así para Dios, porque tuvo que entregar a su Hijo. Por eso este segundo aspecto que vamos a ver en este nuevo nacimiento es renacidos por la palabra, ¿no? Y vemos que por la fe y por el precio que pagó Jesucristo por cada uno de nosotros, fuimos rescatados. Y por las palabras somos renacidos, nacemos a una nueva vida, entendiendo de que creemos en este Dios de lo imposible, entendiendo de que, bueno, hace poco tuvimos el bautismo, ¿no? Y hablábamos de que en sí lo que tenía que ver y demostrar cada uno en realidad era esa fe en que el autor de la vida es mi Padre.
esa fe en el que ya no soy una creación como lo es un árbol o lo es un animal. No, no, yo quiero ser más que una creación de Dios. Yo quiero ser un hijo de Dios, ¿no? Y por eso es renacido por medio de la palabra, entendiendo de que necesitamos tener nuestra fe depositada en ese Dios de lo imposible, ¿no? Así es. Y es clave este segundo punto, ¿no? Porque el segundo punto es Mm, que fuimos renacidos por la palabra. Ahí en Primera de Pedro 1:23 dice, pues ustedes han nacido de nuevo no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante. mm, Esa palabra mediante es clave, es decir, que mediante es a través de qué. ¿Mediante qué? Mediante la palabra de Dios. Hubo una palabra que por ahí nosotros no ni la recordamos ahora, pero hubo una palabra que la recibimos, que no era una palabra humana, que era una palabra de Dios que la recibimos y que fue la que empezó a transformar nuestra vida, ¿no? Si bien se genera a través de una fe, ¿eh? A través de creer en Cristo, pero hubo una palabra que la creímos en nuestro corazón y a partir de ahí empieza a gestarse algo sobrenatural en nuestro interior. Empieza a gestarse algo que no lo podemos explicar con palabras, porque no hablamos de palabra humana, hablamos de palabra de Dios. Por eso es una palabra que vive y permanece para siempre. Es la misma palabra de Dios que fue sembrada en nuestro corazón y que generó una nueva vida, ¿no? Renacidos o nacidos de nuevo no tiene que ver con una reforma, no tiene que ver con maquillar algo, no tiene que ver con restaurar algo, no tiene que ver con cambiarle la forma de algo. Significa algo nuevo en esencia. Eso fue lo que se generó en nuestro interior cuando creímos en Cristo. Se generó algo nuevo interno que desde ahí es donde uno tiene que empezar a fluir. Porque todo lo nuestro es natural y está corrompido por ese pecado. Nada no puede generar cambios. Los cambios no se generan a través de nuestra propia fuerza de voluntad, se mm. genera a través de esa nueva naturaleza que tiene que gobernar, que tiene que operar, que tiene que manifestarse, y desde ahí es donde todo se puede. Si no funcionamos desde ahí, no podemos hacer absolutamente nada porque no tenemos con qué. El ser humano no tiene con qué agradar a Dios. La única manera de agradar a Dios es a través de que esa naturaleza que está en nosotros, que portamos, empiece a crecer, empiece a avanzar y todo mi ser va a ser va a ser un ser de luz. Todo mi ser va a ser transformado a través de esa naturaleza. Es como cuando hace Jesús el ejemplo de la levadura. Si bien en ese contexto está hablando de lo que es el reino, que el reino es como una medida de levadura que comienza y llega un momento que leuda toda la masa. De esa misma manera, esta nueva naturaleza que está en nosotros comienza con algo pequeño, pero llega un momento que toda mi vida cambia, porque Dios es el que gobierna y el que me hace ver la vida desde otro lugar. Por eso nacer de nuevo es portar una nueva naturaleza, matando la anterior. No es que es un poco y un poco, ¿no? Recién el pastor hablaba de esto, ¿no? Que no es una reforma, una remodelación, no, no. Es una nueva naturaleza, matando la anterior, ¿no? Como en palabras del apóstol Pablo, yo estoy crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo. Cristo es el que vive en mí. Entonces ahora empezamos a vivir esta nueva en Cristo. Este nuevo nacimiento lo empezamos a experimentar desde el poder empezar a dejar de que esa vida que está en mí, ¿no? Por medio del Espíritu, empiece a crecer en mí y empiece a absorber esa cruz, todo lo que no es de Dios, todo lo que es de mi naturaleza pecaminosa, ¿no? ¿Para qué? Para que esa nueva naturaleza empiece a aflorar, empiece a demostrarse, empiece a expresarse, ¿no? Y empiece a cautivar todo lo que era absurdo, ¿no? Recién hablábamos de esto, de que Él nos rescató de esa vida absurda, de esa vida pecaminosa que no tenía ningún sentido. Pero ahora al tener esta nueva naturaleza en la que ya no vivo yo y que Cristo es el que se manifiesta, es donde empiezo a disfrutar la plenitud de Cristo en mí, ¿no? Y a veces este versículo lo enfocamos mal, ¿no? No vivo yo, vive Cristo en mí, como queriendo yo a través de mi fuerza levantarme un momento y a través de la fe
hacer de que yo ya no viva. No, a ver, vos vas a seguir viviendo. No, esa Cristo, naturaleza. y Cristo también va a seguir viviendo, pero en la identidad, lo importante es avanzar en esta identidad. Lo que Pablo decía no es decir, bueno, ya está, de mí no queda nada, es Cristo el que está viviendo. No, porque cuando entendemos y cuando utilizamos reglas de interpretación nos damos cuenta que en todo su contexto siempre hablaba Pablo y decía, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? El pecado que mora que mora en mí. Ahora, lo importante no es generar una ilusión que decir, bueno, ya está, Cristo es el que gobierna todo. No, lo importante es entender de que cada día tengo que permitir que el Espíritu Santo gobierne y que esta sea una realidad, que yo no viva, que sea Cristo el que viva. Y esto es a través de una vida de obediencia, a través de generar ambientes donde uno siga creciendo, de permitir que el Espíritu Santo siga rompiendo cosas mal aprendidas, que el Espíritu Santo siga abriendo los ojos del entendimiento, porque no se trata de un conocimiento intelectual, se trata de poder ver estas escrituras, de poder ver estas verdades que sean transformadoras para nuestra vida. Seguramente todo esto lo han escuchado, lo han visto, pero no estamos tratando de llevarlos a un lugar de teología ni teórico. No importa lo teórico, vamos a la vida, ¿eh? Sí. Tenemos que realmente poder verlo, ¿eh? Como hoy estuvimos en cada casa, que estuvieron compartiendo a ese Saulo de Tarso, que él conocía la teoría, pero estaba matando la vida. Sí. Hasta que llegó un momento que esa vida se le reveló. Y cuando esa vida se le reveló, él terminó reconociendo a ese Jesús, que en realidad estaba persiguiendo. Por eso Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Cuando él en realidad nunca lo persiguió a él, pero sí estaba persiguiendo lo que él estaba haciendo, lo que Jesús estaba haciendo. Por eso tenemos que ser personas que puedan entender lo que Dios está haciendo para participar con lo que Dios está haciendo y no matarlo por una ignorancia, no matarlo por no obedecerlo, no matarlo por religiosidades. Tenemos que ser personas que están cooperando con el reino. Por eso son estos ambientes de poder prepararnos y poder darle lugar a Dios y gobierno a Dios para que podamos seguir conociendo a nuestro verdadero Padre. Claro, y qué bárbaro, ¿no? De este pasaje que hablabas, porque sin duda que se empezó a evidenciar esa nueva naturaleza en él, ¿no? Porque inclusive cuando Dios le dice a Ananías que vaya y él dijo, dile que él va a ser un instrumento en mis manos. Es decir, ya no va a ser el Saulo que conocía todo, todas las reglas, todas las cosas que tenía que hacer, por eso vamos a matar a este, vamos a sacar al otro, vamos a... No, él estaba persiguiendo a toda la letra que él conocía. Sin embargo, a partir de ese momento no iba a ser ese Saulo, ¿no? Todo lo que él conocía, sino que iba a ser esa persona que iba a ser gobernada, ese instrumento. Un instrumento es algo que alguien lo lleva para un lado y para el otro, ¿no? Un instrumento puede ser un instrumento de música, un instrumento puede ser un instrumento de cocina, un instrumento puede ser eso, es algo que alguien lo está moviendo, es alguien lo está ejecutando, ¿no? Y a partir de ese momento él empezó a aflorar esa nueva naturaleza porque iba a empezar a obrar a partir de la naturaleza de Cristo mismo, ¿no? Y no de lo que él, los conceptos que ya tenía. Por eso esta importancia que recién decía el pastor del poder entender de que no se trata del conocimiento que nosotros tengamos, sino de cuánto dejamos que ese nuevo nacimiento empiece a ser real en mi vida para poder empezar a nacer y a crecer esa naturaleza para poder vivirla y expresarla, ¿no? Tremendo. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Tiene alguna pregunta, alguna consulta? Bien. Mariana pone ahí bien. María, vos, ¿todo bien? Bien ahí. ¿Se entiende todo? ¿Alguna pregunta? Pueden escribir por el chat o activan el micrófono y nos preguntan, ¿eh? Cualquier cosita, acá estamos para seguir creciendo juntos. Pero bueno, este es justamente es el entendimiento que tenemos que ir permitiendo que Dios nos lleve, ¿no? Que nacimos de nuevo, que fuimos rescatados por un precio, que el precio fue la sangre de Cristo, que renacimos por medio, a través de la palabra de Dios, esa palabra eterna que vive, permanece para siempre, y que fuimos regenerados por la fe. Regenerados, una palabra que da para hablar mucho. Regenerado es de generar, regenerar, es generar algo nuevo.
Por eso no somos recauchutados, no somos, es regenerar algo, generar algo nuevo con una esencia nueva. Por eso el último punto del anterior habla de esto, ¿no? Es construir desde cero, ¿no? Porque nada de lo que nosotros teníamos servía, ¿no? Porque ya estaba contaminado por ese pecado, ¿no? Por eso es que necesitamos ser regenerados por medio de Jesucristo, ¿no? Y no decir, bueno, no, pero bueno, yo ya estuve estudiando un poco las escrituras o algo, yo ya sé, no, mi papá era pastor o mi tío una vez me dijo, no, no, es dejar de que rendirme a los pies de Cristo y dejar de que su vida empiece a crecer en mí, ¿no? Exactamente. Y a ver, cuando algo se contamina, es como agarrar una jarra de agua y ponerle un jugo tan, un jugo clay. Y decir, no, me arrepentí, quiero que una partecita de ese agua quede blanca como el Quede agua. sin No, jugo. No, ya es está. imposible. Mm, No se pueden dividir las partículas, ¿eh? Ya está todo inmerso en eso que contaminó, por decir, el el agua. Bueno, agua. lo mismo nos pasaba con nosotros. Es decir, no había nada que Nada. podía utilizar a Dios, porque por eso recordemos que en el antiguo pacto Qué horror. el hombre no podía estar frente a Dios, ¿no? Porque la misma presencia de Dios, la santidad de Dios lo iba a terminar matando. Mata. No podía tener una relación y menos una comunión con Dios. Por eso es tan importante dividir los pactos y entender de que una cosa es el antiguo pacto, el antiguo testamento, cuando Dios hablaba con su pueblo desde un lugar que no podía tener una comunión porque no podía por el pecado que estaba en el ser humano, y otra cosa es ahora, donde nosotros ya portamos a Dios mismo y donde ya Dios es uno con nosotros y la relación es distinta y la comunión es distinta, ¿no? Por eso cuánto tenemos para valorar de esta dispensación, de este tiempo en el cual estamos viviendo, ¿no? Que realmente es un privilegio. Ahora dice, el nuevo nacimiento es un hecho sobrenatural. Sobrenatural, y cuando hablamos de sobrenatural no nos referimos a que algo que volaste, que fuiste sacudido, que temblaste, no, porque lo espiritual no se discierne muchas veces a través de lo natural. ¿eh? Es como uno decir, bueno, porque yo no siento que hay ángeles alrededor mío, no lo hay. No, y es un error, porque hay ángeles, hay demonios, hay todo un mundo espiritual, aunque nosotros no lo sintamos. En lo espiritual pasó lo mismo. Internamente en nosotros fue algo sobrenatural que pasó, que se generó algo, aunque nosotros por ahí nunca sentimos nada, o por ahí sí, pero eso no convalida de que algo haya pasado internamente que generó empezar a poder discernir y percibir lo espiritual desde otro lugar. Por eso el hombre natural, todas las cosas espirituales le son locura. Las cosas espirituales se han discernido solamente por las personas espirituales, que son los que portan al Espíritu Santo, que somos nosotros, ¿no? Es a partir de ahí donde uno puede crecer en Cristo, cuando uno tiene esta nueva naturaleza en nosotros que nos permite tener esos lentes para poder ver lo espiritual. Por eso dice, el nuevo nacimiento es un hecho sobrenatural. Por eso es que la religión nunca podrá producir nuevo nacimiento. Lo que va a producir son prácticas religiosas. Lo que va a producir son fachadas, son personas con apariencia de piedad, pero no más que eso. Ninguna religiosidad, ninguna religión, ni tampoco ninguna práctica puede generar esto. Esto se crea a través de la fe interna, a través de que uno abrió los ojos, uno le permitió a Dios y a partir de ahí todo empieza a cambiar. Por eso necesitamos entender de que las estructuras nos ayudan a poder continuar, ¿no? Pero las estructuras no son nuestra esencia de vida en Cristo. Es Dios nuestra esencia de vida en Cristo. Por eso nos habla de que el nuevo nacimiento no lo puede producir la religión, porque la religión lo que te hace, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, te estipula pautas, reglas o normas, ¿no? O antiguamente la ley, tenés que hacer esto, si haces esto, lo otro, Dios te bendice, si haces lo otro, te va a pasar esto, y en realidad se trata de disfrutar este nuevo nacimiento por medio de ese amor, ¿no? Y nos remitimos al principio,
en el que dijimos, Dios por ese amor que nos tuvo, es que envió a su Hijo y murió en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, nacer de nuevo no es vivir bajo las reglas de este mundo o las reglas que creo que son las convenientes para poder disfrutar a Cristo. Es dejar de que esa nueva naturaleza empiece a obrar en mí. Es dejar de que sea revelado a mi vida desde qué lugar debo impartir la vida de Cristo, ¿no? Todos somos personas diferentes, que nos manejamos en ambientes diferentes, que tenemos pensamientos diferentes y una concepción de la vida distinta. Entonces, en esto de la diferencia y de la diversidad, podemos dejar de que la multiforme gracia de Dios sea expresada a través de cada uno de nosotros. Y este nuevo nacimiento lo podamos vivenciar de manera particular y expresarlo, ¿no? Y entonces ahí nos vamos a dar cuenta de que eso sobrenatural de Dios empieza a obrar en mí, pero no por algo externo, sino porque empieza su naturaleza a aflorar en todo lo que soy, ¿no? Siempre damos el ejemplo, ¿no? Del árbol. Uno puede ver de que el árbol, que yo siempre digo lo mismo, ¿no? El árbol de manzana y el de pera son estéticamente muy parecidos. A lo lejos vos lo ves y tienen la misma estructura, y sin embargo vos te enterás que cuando empiezan a hacer la flor ya es distinta. Y el fruto es completamente distinto en su sabor, en su consistencia, en las vitaminas que tiene, y de eso se trata, de que podamos empezar a expresar esta naturaleza en la manera en la que Dios la depositó en cada uno de nosotros, ¿no? La naturaleza de Dios es siempre la misma. Lo que nosotros hacemos es expresarla desde el lugar en que Dios nos puso, ¿no? Porque entendemos de que somos parte de este propósito eterno de Dios, ¿no? No es que yo tengo mi propósito, Él tiene su propósito y vamos viendo hacia dónde vamos, sino que Dios tiene un camino trazado, un propósito al cual todos somos incluidos por la gracia de Dios. Entonces empecemos a disfrutar este nuevo nacimiento, sabiendo de que no hay reglas ni normas para cumplir, Y esto es sino una vida. tan importante esto de decir, porque el ser humano vive en crisis. ¿Por qué? Porque nació también con una necesidad interna de un propósito, de hacia dónde va, de darle Bueno, la sentido, filosofía, ¿no? de darle sentido a la ¿De vida. dónde voy? Ahora, cuando uno no está en ¿Dónde Cristo, vengo? eso te genera una incertidumbre de ¿qué hago? ¿Para dónde voy? Y el entender mal el propósito, por más que uno esté en Cristo, pero entender mal el propósito de decir, bueno, estás en Cristo, pero ahora tenés que buscar tu propósito, también te genera un montón de Una problemas. crisis, claro. ¿Qué ¿Por qué? hago Porque ¿y ahora cómo de mi hago? ¿A vida? dónde voy? Pero el entendimiento, que es el entendimiento claro y saludable, y es la verdad, de que no tenemos propósito, de que somos parte del propósito de Dios, eso nos genera un alivio, nos genera una orientación. ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer es apegarme al que va adelante. Lo que tengo que hacer es decir, yo no sé el camino, pero sé quién sabe el camino. Entonces me apego al que va adelante y lo sigo. Él tiene el propósito, él sabe lo que trazó para mi vida. Bueno, hacia allá voy y dejo que vaya fluyendo. Y ahí es donde cambia completamente mi vida, porque ya no es a través de mis fuerzas, es a través de lo que él determinó para nosotros. Ahora, por eso dice el punto B, dice, el nuevo nacimiento no se puede forzar. Es algo que Dios va a hacer por medio de su Espíritu Santo, siempre y cuando haya un espíritu humilde. Un nuevo nacimiento me tiene que llevar a un crecimiento, porque si algo nace de nuevo, pero no crece, no sirve de nada que haya crecido, que haya nacido. Nació un brote de algo, pero se quedó ahí toda la vida. ¿De qué sirve? Tiene que crecer, tiene que crecer. Ahora, así como el nuevo nacimiento fue generado porque yo recibí esa palabra y la acepté, el crecimiento también lo tengo que recibir, también lo tengo que aceptar y también tengo que tratar de permitir que Dios vaya fluyendo a través de mi vida, a través de un corazón humilde, para que ese crecimiento empiece a transformar completamente nuestra vida. Y ahí es tan hermosa, la vida cristiana es tan hermosa, es tan lindo de poder estar en Cristo y poder disfrutar y poder ver la vida desde otro lugar y sacarnos ese peso de encima de vivir errante y no saber para dónde ir. En Cristo estamos seguros, Él es el que maneja el auto, Él es el que sabe la dirección, nosotros tenemos que dejarnos llevar nada más, y hacer nuestra parte, que es estar voluntariamente con Él, estar continuamente buscándolo en ese estado para que podamos realmente crecer. Y tomar conciencia de esto, ¿no? De que fuimos rescatados
de esa esclavitud que era el pecado, ¿no? Y ahora si vivo en libertad es por gracia a Dios, ¿no? Gracias a ese sacrificio. Entonces, ese nuevo nacimiento no lo voy a forzar, voy a dejar que Cristo empiece a llenarlo todo en mí. Voy a dejar que Cristo empiece a orar en mí y entonces pueda empezar a dar pasos y no me voy a comparar con el otro, ¿no? Voy a decir, ay, no, pero ese hace mucho que viene, hace poco que viene, y por qué está haciendo esto, y por qué está haciendo lo otro, o por qué está sucediendo, ¿no? No dejar que el enemigo meta en mi cabeza ideas erróneas de lo que es vivir en Cristo, ¿no? Que meta ideas erróneas de lo que es tener o experimentar un nuevo nacimiento, ¿no? No forzarlo, dejar de que sea Dios y de que sea su vida expresada a través de la mía por medio de su espíritu, ¿no? No Así es. limitándolo, porque en realidad a veces los que limitamos el obrar del espíritu somos nosotros mismos, queriendo forzar este nuevo nacimiento diciendo, no, yo tengo que hacer lo otro, quiero hacer lo otro, ¿no? O cosas que vemos por ahí en una reunión y es mucho más que una reunión, ¿no? El vivir la vida en Cristo es 24/7, es todos los días, ¿no? Entonces no limitarnos ni dejar que el enemigo con pensamientos limite este nuevo nacimiento y que podamos crecer en Cristo sabiendo de que nada debe ser forzado, sino que su vida va a empezar a dar fruto a través de mi vida, ¿no? Exactamente. Es como querer extraer de una canilla agua sin abrir la canilla. No, imposible. Es decir, por más que haga fuerza, puedo tomar una gota que haya quedado en las cañerías. Pero, ¿cuál es el objetivo del cristiano? Permitir que Dios fluya. Es decir, permitir que el manantial de Él, Dios es nuestro manantial que fluya. Entonces, nuestro enfoque tiene que estar en que Dios sea el que esté alimentando, retroalimentando y fluyendo a través de cada uno de nosotros. Después las prácticas son todas secundarias y resultados. Por eso dice que cuando alguien ha nacido de nuevo, no puede seguir viviendo de la misma manera, ¿no? Esto de que no hay lugar para mi vieja naturaleza, no hay lugar para lo que yo había construido como ser humano. A partir de ahora empiezo a obrar, empiezo a caminar, empiezo a pensar, empiezo a fluir, ¿no? Hablando de esta alegoría del agua, ¿no? Por medio de la vida de Cristo, ¿no? Haciendo de que la vida de Cristo sea vista en mi entorno desde el lugar en el que Dios la va revelando a mi vida, ¿no? Así es, así es. Y el último resumen dice, el Padre rescatándonos por precio. El Padre haciéndonos nacer de nuevo mediante la palabra. El Padre regenerándonos mediante la fe. El Padre produciendo una revolución dentro nuestro de manera sobrenatural. Solamente así se produce el nuevo nacimiento y porque el nuevo nacimiento es una obra sobrenatural, solo Dios la puede producir. Qué hermoso resumen y qué bueno de poder ver al Padre, ¿no? Realizando toda esta obra en nuestro corazón, realizando cada una de estas etapas y en este proceso donde Dios nos ha llevado y nos sigue llevando y nos va a ir generando esa transformación interna donde Cristo se va a ver de una manera totalmente visible por la vida que se porta y por la misma esencia que se va a ir manifestando, ¿no? Si permanecen en mí, dijo Jesús, en la vid verdadera, llevarán muchos frutos. Porque apartado de mí nada podemos hacer. La clave no es querer dar frutos, la clave es permanecer en Él, para que Él realmente pueda hacer la vida que fluya a través de cada uno de nosotros. Claro, porque cuando permanecemos en Él, dejamos que Él, su ADN sea implantado en nosotros, ¿no? En este ejemplo de la vid es importante esto, ¿no? Entender de que empezamos a nacer en esta nueva vida, empezamos a ser regenerados mediante la fe, entendiendo que es Cristo todo lo que debe, ¿no? Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí, es eso mismo, ¿no? Siendo regenerados por medio de Él, viviendo mediante Él, ¿no? Y este nuevo nacimiento no es simplemente una frase, ¿no? O he nacido nuevo, sino que es una vivencia, una experiencia.
en la cual vamos creciendo día a día, ¿no? Y esto de ser expuesto a la palabra, de tener estos tiempos de charla, de poder de tener comunión, es lo que nos ayuda a poder crecer, ¿no? Así como un niño necesita al principio ser conducido, ser alimentado, ser arropado, ser contenido, ¿no? En el momento de la angustia, no saber cómo expresar la necesidad que está atravesando, es importante entender de que contamos con una familia de la fe. El nuevo nacimiento es un nuevo nacimiento que tenemos por medio de la vida de Cristo, pero que no estamos solos, ¿no? Es importante entender de que Dios todo lo pensó. No es que dijo, bueno, voy a tener hijos y a lo largo y a lo ancho del mundo y van a nacer de nuevo por medio de la vida de Cristo porque, y nos deja la deriva. No, no, siempre somos insertados a una familia de la fe. Por eso debemos darle gracias a Dios por esta posibilidad de tener esta familia de la fe con la cual podemos contar, con oraciones, con ayuda, y saber de que no estamos solos, de que tenemos personas que nos ayudan por sobre todas las cosas el espíritu, ¿no? A cada uno de nosotros. Pero también contamos con esta familia de la fe, ¿no? Exactamente. Y mirar para adelante, todos hemos tenido por ahí experiencias negativas, hemos tenido que nos han impartido enseñanzas erróneas, pero no pararnos a mirar en el pasado, sino entender de que los que Dios aman, los que aman a Dios, todas las cosas hacen que cooperen para el bien, y que aquellos que realmente quieren hacer la voluntad de Dios con corazones genuinos, Dios te termina poniendo en los lugares con personas adecuadas para poder avanzar, para poder crecer, para poder ser parte de este reino que se sigue extendiendo y que se va a seguir extendiendo con personas que creen en esta vida, que es la clave de todo, una vida impartida en nosotros para poder impartir a los demás, para poder llenar de luz el lugar donde Dios nos ha puesto. Y entender que todos estamos en este proceso del crecer en Cristo, ¿no? Todos tenemos ese nuevo nacimiento en el que inicia nuestra vida de fe, ¿no? Y esto que recién decías de que a veces por ahí en ocasiones hemos conocido mal o hemos tenido enseñanzas erróneas, no es para juzgar, es para orar y para decirles, Dios, así como de a poco me vas dando esta luz, que los que yo conozco y que no te conocen puedan conocerte aún más, que el que en algún momento me enseñó algo que no era, bueno, lo bendecimos, decimos, Dios, dale la luz necesaria para poder verte, ¿no? Y entendiendo de eso, de que nosotros, nadie tiene la verdad, el único que es la verdad es Cristo, y que caminamos en pos de eso, ¿no? De crecer cada día más, de poder avanzar en el conocimiento de su vida para que este nuevo nacimiento sea una realidad en cada uno de nosotros. Oramos. Papá, en el nombre de Jesucristo, gracias, bendito Rey, por este tiempo en el cual hemos podido estar hablando, estar exponiendo tu palabra, que tu Espíritu Santo esté trayendo entendimiento, revelación, esté ayudándonos a poder ver estas verdades y caminar en ellas. Gracias, Padre amado, por cada una de las personas que está acá presente en el Zoom y aquellos que van a seguir escuchando estas palabras, que no sean palabras humanas, sino que sea tu voz, esa palabra viva que permanece para siempre, que genera un nuevo nacimiento, que genera transformaciones internas. Gracias, Padre amado, por todo lo que estás haciendo, que podamos encontrarnos delante de ti con corazones humildes, dóciles, sensibles a tu voz, que quieren obedecerte y llevar a cabo la parte en el propósito que nos toca. Te amamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.